Muy buenas tardes, damas y caballeros. En nombre de la Bolsa Latinoamericana de Valores y por proveedor integral de precios, Panamá, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Valoración de Instrumentos de Renta Fija en el Mercado Panameño. Antes de continuar, tendremos palabras de bienvenida por parte de la señora Lercy Batista, gerente general de Central Latinoamericana de Valores. Bienvenida, señora Lercy. Buenas tardes, gracias Marcos. En nombre de Latinex, deseo agradecer a todos por su asistencia a este importante webinar en esta tarde. Como bien indicó Marcos, lo hemos titulado Valoración de Instrumentos de Renta Fija en el Mercado Panameño. Y sobre todo gracias a Proveedor Integral de Precios Panamá PIB por ser parte de la organización del mismo junto a nuestro equipo. El objetivo principal del webinar de hoy será explicar la formulación y la base principal sobre el cual se calculan los instrumentos financieros de renta fija en el mercado de capitales. Estamos seguros que la presentación que nos trae hoy Diana Mora Solano, directora general de PIB, será de gran provecho para todos ustedes debido a su vasta experiencia y conocimiento. Sin más, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y los dejo en manos de los expertos. Adelante, Marcos. Muchísimas gracias, señora Lercy. Y bueno, hablaremos un poco de la dinámica de preguntas y respuestas que tendremos durante esta conferencia. En la plataforma de Zoom que estamos utilizando en este momento, ustedes verán una opción que se llama preguntas y respuestas. En esta, usted va a poder escribir su consulta, duda, sugerencia y demás, y la misma va a ser tomada en consideración para el espacio de preguntas y respuestas que está programado para el final de la intervención por parte de la señora Diana. Obvio, en este caso vendría siendo respondido cada una de las preguntas por parte de nuestra expositora y moderado por nosotros, Latinex. Importante, durante también el transcurso de este webinar tendremos algunas votaciones, por lo tanto, les pedimos estar muy pendiente de las pantallas del Zoom webinar para que puedan participar de estas votaciones y puedan ayudarnos a nosotros a comprender un poco de la audiencia que está acompañándonos en esta tarde, y para ello necesitamos que brinden o aporten respuesta a estas consultas que nosotros vamos a estar haciendo en vivo junto con ustedes. Ahora sí, sin más que mencionar, vamos a iniciar la exposición de esta tarde acompañados de la señora Diana Mora, directora general para Proveedor Integral de Precios, PIP Panamá, en este caso. Bienvenida, señora Diana. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, señora Lercy, por habernos invitado, y a Latinex por extendernos la invitación y organizar el webinar del día de hoy. Hoy nos trae acá el tema del valor razonable de mercado de los instrumentos de renta fija del mercado panameño, y por eso nos vamos a concentrar en esa plaza. Sin embargo, a lo largo de la exposición vamos a poder comparar algunas prácticas del mercado panameño con las prácticas de otros mercados latinoamericanos en los cuales opera Proveedor Integral de Precios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar hablando de quién es Proveedor Integral de Precios, por aquello de que algunos tal vez no nos conozcan. Proveedor Integral de Precios es una empresa especializada en la valoración de instrumentos financieros. Esto lo hacemos desde hace ya 22 años. Ofrecemos este servicio de valoración profesional junto con otros servicios que podríamos clasificar dentro de la categoría de consultorías. Existen varias filiales de esta empresa, entre las cuales se encuentran México, Colombia, Costa Rica, por supuesto Panamá, Perú, y estamos muy cerca de abrir Chile. Generalmente nuestros clientes son entidades reguladas. Sin embargo, también ofrecemos servicios a entidades no reguladas e incluso al público general, en caso de que nos requieran, por ejemplo, cuando hay alguna consulta sobre alguna valoración que encuentren en su estado de cuenta. Y me presento. Mi nombre es Diana Mora Solano. Soy economista graduada de la Universidad de Costa Rica. También me gradué de un Master en Business Analytics and Data Management del INCAE Business School. Tengo estudios en Derecho y en Matemática Actuarial, o conocido también como Ciencias Actuariales, y más de 15 años de experiencia en materia bursátil y banca regional. Les agradecería si en este momento que Marco tal vez empiece a poner la pregunta,
inicial nos compartan de qué país se están conectando para ver qué tanto conocen acerca de esta figura y digamos de lo que vamos a hablar a continuación sobre la valoración de instrumentos del mercado panameño. Vamos a dar unos segundos mientras terminan de votar. ¡Wow! ¡Qué buena audiencia! Nos acompaña gente de Costa Rica, de República Dominicana y de otros países además. Bueno, excelente, excelente, excelente. En estos países, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, existe la figura del proveedor de precios. Entonces va a ser muy claro para todos ustedes todo lo que vamos a ver hoy en esta presentación. Si hay algo que yo quisiera con lo que ustedes se vayan hoy, es con 3 ideas. Una es que la valoración de los instrumentos de renta fija es un proceso que se realiza diariamente. Y en estas circunstancias, como segunda idea, recordemos que nos encontramos en un entorno donde hay mucha volatilidad, bastante incertidumbre, es complejo y muchas veces la toma de decisiones se puede volver ambigua. Por lo tanto, se requiere información confiable, ejecutable y que tenga la posibilidad de ser auditada. Por último, pero no menos importante, quiero que se lleven la idea de que ya sea que ustedes contraten a un proveedor de precios o decidan valorar instrumentos de renta fija por su propia cuenta, se sigan las mejores prácticas internacionales de esta industria y las exigencias regulatorias aplicables en su país de origen. Me imagino que varios de ustedes conocen al señor George Akerlof, Premio Nobel de Economía, y George Akerlof es especialmente conocido por la famosa historia del mercado de los limones o los vehículos usados en Estados Unidos. En mis más de 15 años de experiencia, nunca he visto, por ejemplo, un vendedor que no quiera vender un vehículo usado al precio más alto posible y que por lo tanto le permita optimizar sus ganancias hasta donde dé el bolsillo de quién, del comprador. Pero el comprador, a diferencia del vendedor, no tiene toda la información sobre las características y las condiciones de cómo se encuentra ese vehículo usado. El comprador lo que sí conoce es su presupuesto y sus necesidades. ¿Qué podría venir a solucionar este problema que señaló el señor Akerlof hace bastantes años para resolver lo que se conoce como asimetría de la información? Un proveedor de precios. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el mercado de los limones o de los vehículos usados con el mercado bursátil. Pues justamente porque teniendo un proveedor de precios o una valoración razonable a precios de mercado, uno puede tomar mejores decisiones. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos por nuestros clientes, colaborarles para que tomen esas mejores decisiones. Porque en este escenario, entre donde el comprador quiere comprar lo más barato posible y el vendedor quiere vender lo más caro posible, en el mercado bursátil, para lo que sirve primeramente una valoración razonable a precios de mercado, es para tener una referencia a la cual dos partes podrían realizar una transacción. ¿Ok? Eso es básicamente la razón de existir de los proveedores de precios. Como otra razón más de existir, y que es una consecuencia de lo anterior, es que brindan transparencia al proceso de formación de precios en el mercado bursátil. En ausencia de los proveedores de precios, por un lado los vendedores tendrían que andar preguntando, llamando por teléfono a ver quién estaría dispuesto a comprarle, en este caso de los limones, el vehículo utilizado, pero en el mercado bursátil podría ser un instrumento de renta fija en particular emitido por X emisor, y en el caso del comprador tal vez él tiene fondos disponibles para invertir, pero no sabe dónde colocarlos, ni tampoco tiene una idea de cómo están los rendimientos de las tasas de mercado para tener una idea de por dónde debería de estar realizando una transacción. Eso sí, aclaremos qué es lo que no somos los proveedores de precios. Los proveedores de precios, primero que todo, no somos asesores de inversiones, no le decimos a nuestros clientes en qué tienen que realizar sus inversiones o cuándo tienen que realizar sus inversiones, ya sea de compra o de venta.
y tampoco somos plataformas de precios indicativos ni realizamos transacciones en nombre de nuestros clientes o de terceros o alquilamos plataformas, digamos, como para realizar dichas transacciones. Nosotros lo que hacemos es contar una historia. Contamos la historia de lo que está sucediendo en el mercado en un día específico. En Panamá, la evolución que ha tenido la normativa alrededor del tema del valor razonable de mercado, más o menos la podríamos ubicar principalmente entre los años 2013 y 2019, con varios acuerdos de la Superintendencia de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y la Superintendencia de Bancos de Panamá. Se los resumo de la siguiente manera. Con respecto a los proveedores de precios, tenemos que estar registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y las metodologías son públicas y sujetas a fiscalización. Y con respecto a las otras entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, las normas que les presenté anteriormente se las puedo resumir en los siguientes 5 puntos. Primero, que todos los entes regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores deben valorar de manera diaria sus carteras. No necesariamente tiene que ser con un proveedor de precios. Puede ser que lo hagan con algún desarrollo interno. En el caso de las administradoras de fondos de pensiones, jubilación y cesantías, la valoración de portafolio sí es obligatoria y de manera diaria. En cuanto a las casas de valores, se dice que deben de contratar los servicios de una entidad proveedora solo en ausencia del precio de mercado. Sin embargo, aquí yo me quiero detener un momentito porque tendemos a quedarnos con la idea de que nuestros mercados, no son ninguno de los dos extremos. Nuestros mercados latinoamericanos son bastante líquidos, pero tampoco es que no se realicen del todo transacciones. En todo el, digamos, por ejemplo, en un año, digamos, pueden haber transacciones. Hay bastantes transacciones, de hecho. Pero tampoco llegamos a hacer Wall Street, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la idea de esas películas del lobo de Wall Street y esa no es la realidad. La realidad es que incluso en Estados Unidos no necesariamente todos los días hay un precio de transacción o un precio de mercado disponible. Es más, con información fácilmente, que sea fácilmente de obtener, sino que hay que realmente hacer un esfuerzo muy grande para conseguir esa información. Así que lo normal, lo usual, es justamente esto, la ausencia de un precio en el mercado. Como cuarto punto, los precios que se obtengan de los estructuradores o del emisor de un instrumento o de modelos internos de la entidad regulada que adquirió un instrumento estructurado, o sea, entiéndase una nota estructurada, por ejemplo, pues es lógico que para evitar posibles conflictos de interés, pues esos precios no los pueden utilizar. Y por último, pero no menos importante, es que los bancos tienen que actualizar diariamente a precios de mercado las inversiones clasificadas a valor razonable. Les voy a contar un poco del proceso antes de entrar en lo que es la formulación de la valoración de los instrumentos de renta fija. Para empezar, este proceso requiere que inicialmente se trabaje con una base de datos de tasas de referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de tasas de referencia nos referimos a tasas internacionales que pudieran utilizarse para determinar el cupón de un instrumento de renta fija, tipos de cambio. Puede ser que se necesite el dato de inflación de un país en particular y si ya se cuenta con esta información, con el vector del día anterior. Eso sería en la parte, digamos, lo que nosotros le llamamos los indicadores matutinos. Luego se generan los insumos del mercado, que podrían ser las transacciones que se realizan en la bolsa del mercado en el cual uno quiere valorar los instrumentos, o podrían ser operaciones OTC que uno recibe de las entidades que las hayan realizado, o incluso de los clientes que estén interesados en darlas a conocer, y por supuesto las posturas. Las posturas son las ofertas o las intenciones de compra o de venta que un participante ha puesto en estos mercados organizados. En este momento, estos insumos es lo que nosotros llamaríamos como crudos, o sea, en este momento no han sido filtrados de ninguna manera, solamente estás recibiendo los insumos. Después de que pasa por el proceso
para obtener el filtrado, digamos, de información razonable, ¿verdad? El filtrado de información estadísticamente representativa del mercado, ahí sí ya llegaste al proceso de obtener las curvas de descuento, las sobretasas, los rendimientos o los precios, digamos que podríamos resumir todos estos indicadores en los que podría ser un QA o un vector del día. Y aquí, yo lo que les quería decir es que esto no se realiza en el aire, sino que se realiza bajo una serie de principios generales que aplican para la valoración. Uno de estos principios es sobre la calidad de los insumos. Por ejemplo, un insumo que se utiliza para valorar en Panamá son las calificaciones de riesgo. Las calificaciones de riesgo, en el caso de los instrumentos privados de renta fija, hasta hace poco no era obligatorio que se calificaran y ya se están empezando a calificar estos instrumentos. Obviamente utilizamos también las calificaciones de los bancos para aplicar a las valoraciones de los instrumentos bancarios y se utilizan las calificaciones de los gobiernos, ¿verdad? Las calificaciones soberanas como parte de los insumos. Esta información se obtiene de fuentes que sean públicas, que sean nuevamente fáciles de obtener, o directamente, digamos, hablando con las calificadoras. Las características de las emisiones, esto usualmente se obtiene a través de las bolsas de valores, por ejemplo, Panabolsa. Aquí nos referimos a que la entidad que quiera valorar un instrumento de renta fija tiene que asegurarse de cuáles son las características que vienen en el prospecto o en el suplemento de la emisión. Por ejemplo, la tasa, la periodicidad. Si tiene opcionalidad, es una opción de call. Suele ser lo más común en el caso de Panamá. Hay opciones de call, normalmente hay títulos que tienen opciones de call mensualmente, y eso significa que ya el modelo de valoración tal vez no va a ser el tradicional, digamos, de un instrumento de renta fija que no tiene opción de call. El que sí tiene opción de call, por lo menos en el caso nuestro y las prácticas internacionales así lo determinan, es que se debe de valorar en cada una de las fechas posibles de call y escoger el peor yield en ese caso. Los contratos, aquí lo que me parece importante mencionar es que no se requiere que venga la información individualizada de cada uno de los participantes de mercado que realizó las transacciones. Eso no es lo importante es conocer el monto y el precio o el rendimiento al que se realizó cada una de esas transacciones, pero identificar individualmente quién fue el inversionista, eso no es relevante ni para el proveedor de precios ni para la entidad que quiera valorar internamente los instrumentos. Las posturas hay que tener cuidado de que sean posturas con precios ejecutables. Eso significa que quien está publicando la postura, digamos, en una de estas plataformas para realizar transacciones, efectivamente tiene la intención de comprar o de vender a ese nivel que está marcando, y no que simplemente lo está haciendo de manera indicativa, porque si es de manera indicativa, pues es un precio que no nos va a servir para llegar a una valoración del mercado. El siguiente paso es tener los datos limpios. A esto me refiero con que debe identificarse cuáles son estadísticamente representativas las transacciones y las posturas representativas de mercado versus de las que no. Por ejemplo, no sería representativo, de pronto voy a decir cualquier número, digamos una transacción de $500, de $1,000 o de $2,000 de un instrumento de renta fija, sabiendo que la emisión, por ejemplo, es de $2,000 millones. Eso no sería estadísticamente representativo. También hay que conocer, previo a realizar la valoración, cuáles son las costumbres de mercado. ¿Qué días se realizan las subastas? ¿Cuáles son los horarios de liquidación? Por ejemplo, si liquidan T+1, si liquidan T+2, T+3, incluso a qué hora se cierran la operación del día en la bolsa, digamos, en el caso de los mercados organizados, voy a tomar esa información. Hay bolsas, por ejemplo, en el caso de Honduras, que se puede llegar a cerrar el mercado secundario hasta las 7 de la noche, en el caso de Panamá a las 3 de la tarde, en el caso de Costa Rica a la 1 de la tarde.
Esa información hay que tomarla en consideración a la hora de determinar cuáles son los insumos que yo voy a utilizar en mi modelo de valoración. Y como tres principios, yo diría los tres principios más importantes, está el de no retroactividad, el de la auditabilidad y el derecho de impugnación. El primero, el de no retroactividad, se refiere específicamente a que una vez que un precio ha sido determinado para el bien específico como un precio definitivo, no debería el proveedor de precios ni la entidad que valora internamente un instrumento de renta fija devolverse, por decir así, a hacer ajustes en ese precio. ¿Por qué? Porque ese precio, una vez que ya se determinó como definitivo, se utilizó para estados de cuenta, para estados financieros, y por lo tanto hay una serie de situaciones patrimoniales que tienen efectos jurídicos que ya fueron resueltos. Entonces, aplicar retroactividad podría eventualmente resultar en un perjuicio para los inversionistas y o para los emisores. En cuanto a la auditabilidad, esta es la noción, el principio de que los modelos deben de ser auditables para replicar sus resultados. Y no necesariamente tiene que ser así como al decimal número 16, pero sí tiene que ser por lo menos replicable lo que es el modelo en cuanto a cuáles son las tasas de descuento que está utilizando, cuáles son las curvas con las que se está descontando, cuáles fueron los criterios que se utilizaron para determinar las curvas, y todo esto se resumiría, digamos, en una calculadora. La impugnación es el derecho de los clientes, en el caso de los proveedores de precios, o de las personas que reciban estados de cuenta por parte de las entidades que valoran internamente, el derecho de objetar cuando consideren que ha habido una valoración que ha sido realizada de manera incorrecta o que ha sido filtrada alguna operación que a ellos les parece que era estadísticamente representativa y que por alguna razón el proveedor de precios o la entidad filtró en el día. Y bueno, ahora sí, vamos a formular cómo se hace la valoración de renta fija de instrumentos. Aquí es en el mercado panameño, pero en general se sigue el mismo principio prácticamente para todos los mercados. Y es que cuando uno no tiene transacciones cerradas de mercado en un día específico y no tiene tampoco posturas que le permitan determinar un precio razonable de mercado para un instrumento en un día en específico, la forma teórica de obtener un valor razonable de mercado es traer a valor presente los flujos futuros de ese instrumento financiero. Y eso básicamente se resume en que hay un numerador y hay un denominador. ¿Qué les parecería a ustedes si nosotros les regalamos una calculadora para que posterior a esta actividad ustedes empiecen a jugar, ¿verdad? Con los indicadores estos, con el numerador y el denominador de un ejemplo que nosotros les vamos a pasar. Eso es absolutamente gratis y espero que les sirva, les sea de mucha utilidad después de esta presentación. Vamos a empezar por el numerador. En el numerador lo que hay es la tasa de cupón. Y la tasa de cupón para instrumentos en el mercado panameño, digamos que podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Los que son de tasa de cupón fijo y los que son de tasa flotante. Y obviamente aparejado a esto, cada cupón se paga con cierta periodicidad. La periodicidad significa cada cuántos días básicamente es que el emisor tiene que hacer un pago de ese cupón o de esos intereses. Entonces, por ejemplo, puede ser que tenga periodicidad trimestral, periodicidad semestral, mensual, anual. Básicamente esa sería la periodicidad del pago de cupón. Entonces, la tasa de ese cupón, sea fijo o sea flotante, tiene que ajustarse a la periodicidad que diga el prospecto que ha sido aprobado, en este caso, por la Superintendencia del Mercado de Valores en Panamá. Pero si no estamos en un instrumento de renta fija, con tasa fija, vamos a ver cuál es la opción cuando se trata de tasas flotantes. Les traigo aquí los ejemplos que más usualmente hemos encontrado tanto en el mercado panameño como en el costarricense y el mexicano, para que tengan varios
ejemplos. Uno de ellos es la tasa LIBOR, que como ustedes saben, existe la LIBOR a diferentes plazos, por ejemplo, a 3 meses, a 6 meses. Esta va a dejar de existir, así que como ya no se va a calcular más, aquellos emisores que tienen en este momento instrumentos ligados a la tasa LIBOR, están empezando a hacer actualizaciones de sus prospectos para saber, para determinar cuál sería esa nueva referencia. Y una de las posibles nuevas referencias que se están estilando en mercados desarrollados es la SOFR. La tasa SOFR es una tasa overnight que funciona muy bien para sustituirla por la LIBOR. Sin embargo, no se puede sustituir directamente, o sea, yo no puedo llegar y agarrar un instrumento que diga referencia, por ejemplo, LIBOR más 1%, o LIBOR simplemente esta paga tasa LIBOR, y luego decir que la referencia, digamos, que va a tener a partir de la fecha tal va a ser tasa SOFR. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque si yo tenía LIBOR, por ejemplo, 3 meses, y la cambio por SOFR, la SOFR es overnight. Entonces tendría que aclarar, por ejemplo, que paso de la LIBOR a 3 meses a una SOFR compuesta a 90 días, por ejemplo, para que haya completa claridad con respecto al prospecto, ¿verdad? Porque si no, se prestaría, digamos, como para una cierta incertidumbre, ¿verdad? De con cuál es el cupón que le voy a aplicar a este instrumento. Y en situaciones de incertidumbre, bueno, la incertidumbre es lo que menos le gusta a los inversionistas, ¿verdad? Entonces, pues sería muy razonable que si algún inversionista ve que decía LIBOR a 3 meses y luego SOFR, pero no dice nada, podría de pronto solicitar que en caso de realizar una transacción sobre ese instrumento, pues va a pedir un descuento. Otra opción que existe en Costa Rica, pero me parece que en el caso de la tasa en dólares no habría, siempre que se las acepten, ¿verdad? Habría que ver qué diría la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, por ejemplo. Pero en el caso de Costa Rica se calcula una tasa de referencia interbancaria, que básicamente es el fondeo bancario de una muestra muy grande de los bancos que hay en Costa Rica. Y esa tasa se calcula tanto en colones como en dólares para diferentes plazos. Y esa tasa en este momento la calcula PIBCA, PIB Centroamérica, la oficina de Costa Rica, y tiene la ventaja de que está siendo calculada bajo una metodología auditable y para la Cámara Nacional de Bancos. Es absolutamente gratuita y en caso de que tengan interés en conocer esta referencia, pueden irla a buscar a la página de la Cámara Nacional de Bancos. Otra referencia que existe en mi país, en Costa Rica, es la tasa básica pasiva. En los 15 años que tengo de experiencia en el mercado costarricense, la verdad, la mayoría de los instrumentos de tasa ajustable con tasa básica pasiva de referencia prácticamente ya van desapareciendo. Sin embargo, todavía existen algunos en el mercado. Yo pienso que en realidad estos instrumentos han perdido atractivo en parte por la forma de cálculo que tiene la tasa básica pasiva, porque en realidad no es un único plazo, sino que es un promedio de varios plazos, pero bueno, es otra referencia que existe. Otra que existe es la tasa prime, la prime rate, que ustedes conocen, estadounidense, y tal vez menos conocida para algunos puede ser, pero en Panamá sí se utiliza bastante la TIE de 28 días, que es una tasa de referencia por parte del Banco de México. Vamos a ver. Ok, hasta aquí ya cubrimos la parte del numerador. Ahora vamos a la parte del denominador. Para construir el denominador tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son las operaciones más representativas del mercado para determinar cuáles son los montos mínimos. Los montos mínimos o el utilizar montos mínimos obedece a lo que dispone la NIF 13 con respecto a que una entidad que tiene instrumentos de inversión, instrumentos financieros, tiene que clasificarlos en diferentes niveles que palabras más, palabras menos, en realidad son niveles de liquidez o de bursatilidad que tienen estos instrumentos.
en el mercado donde estos sean más líquidos. El mercado donde estos sean más líquidos es donde se negocian más. Si nosotros no tomáramos las posturas, básicamente solamente los instrumentos de renta fija, en particular los de mercado panameño, solo se encontrarían o en nivel 1, los pocos que se negocian en una ventana de tiempo en particular, en un día específico, digamos, nos paramos en el día T y vemos el horizonte de, no sé, 30 días, solo esos instrumentos tendrían posturas en esos últimos 30, contratos en esos últimos 30 días, y el resto sería en nivel 3. Para eso es que se toman en cuenta las posturas, para que haya información adicional de los instrumentos en función de que si un título en un día específico no tiene transacciones, pero al menos tiene posturas, de alguna forma, pues por lo menos tiene algún tipo de información indirecta, por decir así. Y también eso sirve para poder crear un modelo que ayude a determinar cuál es el precio no solo de ese título, sino de otros títulos que se parecen en ciertas características, o sea, son asimilables en términos de riesgo. Suele suceder que los montos mínimos en posturas son mayores que en los contratos, particularmente en el mercado panameño y en el mercado costarricense. En los últimos 5, 8 años, el mercado costarricense, digamos, sus montos mínimos han estado variando bastante, pero es un reflejo, digamos, cuando hay más liquidez versus cuando hay menos liquidez. Por eso es que es importante realizar este estudio de los montos mínimos, de los montos representativos del mercado, periódicamente. Una vez que tenemos los montos representativos de mercado, ahí ya básicamente hemos cumplido lo que son los pasos previos para la construcción del denominador, porque entonces podemos determinar cuál es la curva de descuento a la que puedo referenciar el instrumento o el descuento que le voy a aplicar al título valor. Y aquí quiero hacer una pausa para hacerles unas preguntas. Por ejemplo, Marco les va a poner en la pantalla de los instrumentos gubernamentales panameños, ¿con cuál curva creen ustedes que se descontaría un bono de tasa fija? ¿Listo, Marco? Vamos a ver. 45 nos dicen la curva soberana de Panamá, un 22% con la Treasury de Estados Unidos pura, otro 24% con una Treasury más spread y un 9% de, no sé, una contestada. Ok, bueno, les vamos a contar lo que es el criterio nuestro. Según nuestro criterio y las prácticas que hemos desarrollado en diversos países de Latinoamérica, y por lo menos según lo que yo he visto en los últimos años, en los últimos 10, 12, ya voy a cumplir 12 años de trabajar en proveedor integral de precios. Los instrumentos gubernamentales, en el caso de Panamá, podríamos en principio utilizar cualquiera de estas tres curvas que se están mostrando en la pantalla, o estos tres nombres que se están mostrando en la pantalla. Pero, de acuerdo con las prácticas de mercado, la curva que es más adecuada para descontar los flujos de estos instrumentos es la curva yield panameña. La curva cero cupón, sin embargo, es bastante útil para hacer lo que es la proyección para las tasas forward. En algunos casos, cuando, por ejemplo, bueno, en Panamá creo que no hay ningún instrumento así, pero si hubiera algún instrumento referenciado, digamos, a las cero cupón más algo, por decirles algo, con una tasa de referencia o la curva soberana,
como si existe en el caso de Costa Rica, uno podría proyectar los cupones futuros a partir de tasas forward construidas con la cero cupón. O si quisiera hacer, digamos, alguna operación entre la Balboa y el Colón, o con el peso colombiano, pues podrías utilizar, digamos, la curva cero cupón también para hacer dichas operaciones. En el caso de la de riesgo país, en realidad es una referencia que nosotros construimos tanto para Panamá como para El Salvador y para Costa Rica, en cuanto a cuál sería el posible rendimiento al que podría emitir, en este caso el soberano, un instrumento de tipo eurobono, o sea, un instrumento fuera de su jurisdicción y más bien, digamos, registrarlo en dólares en una jurisdicción extranjera, porque básicamente se construye a partir de instrumentos sintéticos, con las mismas características que los eurobonos que tiene el país en el mercado en este momento, pero tomando en consideración el yield la tasa del último treasury emitido. Entonces hace ahí una diferencia, por decir así, entre esa curva, digamos, de sintéticos y la curva de los treasuries, y así se obtiene la de riesgo país, que, como les reitero, es más como una referencia en caso, por ejemplo, de que el Ministerio de Finanzas quisiera sacar una emisión, o, digamos, pensemos en un emisor corporativo que pudiera tomar la decisión de que sus instrumentos se coticen a un spread sobre el tesoro, que es como sucede de hecho en varios mercados un poco más avanzados, como es el caso de México y de Colombia. En ese caso, ese emisor podría tomar también esta curva de riesgo país, porque básicamente toma la de riesgo país y le agrega, digamos, ese spread. Entonces, las negociaciones de ese instrumento ya no sería que el precio es 102 o 101 o 99, sino es treasury más o menos algo. Hagamos el siguiente experimento, el mismo experimento anterior, pero con respecto a los instrumentos bancarios. ¿Con cuál curva creen ustedes que se descontaría los instrumentos, digamos, en caso de un bono bancario panameño? Las opciones son la curva soberana Panamá, la curva Treasury más un spread, la curva bancaria, una curva bancaria, uno sabe. Si gustan, avanzamos. Marco nos muestra los resultados. Ay, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Ahí está. El 31% nos dicen que los bancarios se valorarían con una curva soberana Panamá, el 21% con una Treasury más spread y un 46% con la bancaria, un 2% no sabe. ¿Ok? Bueno, en el caso de los instrumentos bancarios, nosotros somos del criterio de utilizar aquí nuevamente el criterio de las calificaciones de riesgo. Básicamente nosotros construimos curvas bancarias por calificación de riesgo, y esto es una buena práctica que también se aplica en Colombia, y esto es así porque yo diría que por suerte, en realidad no, por suerte no, es una dicha y es un reflejo del gran avance que tiene el mercado panameño en que los bancos estén calificados y que se muestran las diferencias, las diferentes calificaciones que tienen los bancos. Porque de poco serviría si resulta que todos son AAA, local o internacional, ¿verdad? Ahí no habría ninguna diferencia y solo existiría, básicamente sería la curva local panameña. En este caso, cuando hay al menos 3 operaciones para la curva bancaria, 3 operaciones bancarias, pues es posible, siempre que sea dentro de la misma calificación, obtener una curva de calificación, de dicha calificación. Por supuesto, aquí se toman los insumos de mercado primario y secundario que cumplan los filtros de marcación. Al día de ayer,
Estas curvas, la W y la A, son las que están vigentes en el caso de los bancarios panameños. ¿Por qué no hay otras? Porque en otros niveles de calificación de riesgo no hay suficientes operaciones. ¿Y qué sucede cuando hay un instrumento bancario que ha sido emitido por un banco con una calificación distinta a A o a W? Pues en este caso lo que hacemos nosotros es asignarle la curva con la calificación inmediata menor, digamos, inmediata inferior. Y ahora sí, ya terminamos de construir el denominador, ya construimos el numerador, que este era el cupón, la frecuencia que les comentaba, digamos, que es la periodicidad de pago de cupón, y todo lo que hablamos después, ¿verdad? Era este denominador. Eso sí, aclaro que esta fórmula que está aquí es para un instrumento que no tiene opción de call, que no tiene amortización, digamos que sería como la versión, la versión del instrumento de renta fija, digamos, como más general para efectos de esta presentación. Y a ustedes se les va a regalar una calculadora como esta, básicamente para que ustedes puedan hacer diferentes simulaciones de cuál sería el precio que tendría este instrumento. En este caso yo les traigo ejemplo uno de la hipotecaria. Este es un ejemplo real. No hay ninguna razón para escogerlo, salvo las características de que no tuviera una opción de call. Como les decía anteriormente, los que tienen opción de call hay que valorarlos en todas las fechas posibles del call. En este caso se toma en cuenta que la liquidación en Panamá para la mayoría de los casos es T+2. Estos flujos o estos cupones que ya fueron pagados, obviamente aquí les va a salir que el plazo es negativo porque ya fueron pagados, entonces el flujo es 0. Y al final, la suma que ustedes vieron en la fórmula que les presenté anteriormente, eso les da el precio del instrumento. Cuando vean esto que está aquí, que se llama la sobretasa, nosotros básicamente la interpretación de este dato es cómo es percibido el emisor en el momento de colocación del instrumento o en la última negociación que tengamos disponible de ese instrumento. Cabe mencionar también que en este ejemplo que ustedes están viendo aquí, nosotros les estamos presentando un instrumento que no hay que ajustar por factores impositivos, pero hay algunas plazas donde, como los impuestos forman parte, digamos, el impuesto sobre las ganancias de capital mobiliario, forman parte de la información que los participantes de mercado toman en consideración a la hora de realizar negociaciones, pues ese factor estaría contemplado, digamos, aquí a nivel de la tasa. Entonces podría ser esta tasa por 1 menos T, ¿verdad? Donde T sea el dato de los impuestos. Bueno, esa calculadora, les repito, se las vamos a regalar, les va a llegar por correo electrónico. Así que en resumen, la valoración diaria de instrumentos de renta fija básicamente funciona como una fábrica de información donde hay una serie de actividades que se realizan por personas que tienen un cierto nivel de especialización. No es un commodity como algunas veces he escuchado, y la verdad es que en los ya 12 años que voy a tener de experiencia en la empresa, es una de las afirmaciones más temerarias que yo he escuchado, ¿verdad? Decir que un precio resultado de valoración sea un commodity cuando tiene tanta tecnología y tanta especialización detrás para obtener ese precio razonable de mercado. Como les decía, al ser como una fábrica, los insumos, para que ustedes hagan una valoración correctamente, es necesario que les descarguen los insumos a la misma hora, consulten los prospectos y los suplementos de las nuevas emisiones, asignen reglas de marcación de precio, definan el modelo de valoración con base en las características de los títulos, obtengan una valoración preliminar, realicen un control de calidad, permitan que sus clientes tengan el periodo de impugnaciones para luego ya llegar a un resultado final. Como se dan cuenta, a partir de esta presentación, espero, la valoración razonable de precios de mercado de instrumentos de renta fija
no es un tema de feeling, no es tampoco una bola de cristal, ni es una caja negra, no puede ser una caja negra. Es algo que se realiza con mucho cuidado y sin embargo es una fórmula muy sencilla, en principio es una fórmula muy sencilla y lo único que requiere es bastante atención, bastante tecnología y aplicar, por decir así, estos pasos que les acabo de mostrar. No es un tema de opiniones, no es un tema de lo que yo creo, es un tema de datos. Y por eso traigo aquí a colación esta frase que me encanta a mí de Edward Deming: In God we trust, all others must bring data. Así que les agradezco mucho la atención. Les cuento aquí, les queda en la presentación también un poco de la historia, ¿verdad? Nosotros somos esta empresa PIP que pertenece al grupo Cenco y el 23 de junio hay una actividad desarrollada por el señor Miguel Revilla que se llamará la Sociedad de Inversión Inmobiliarias y su valoración. Este también es un evento gratuito y tenemos un curso desde PIB Perú sobre el tema de las notas estructuradas. Así que realmente estaremos muy agradecidos si podemos contar con su presencia en uno o en los dos cursos si ustedes gustan. Y si quieren pasamos al periodo de preguntas. Muchísimas gracias, señora Diana. Bueno, antes de entrar al periodo de preguntas y respuestas, estamos compartiéndoles en este preciso momento un enlace con un formulario, el cual solicitamos en este momento que nos puedan colaborar o nos puedan apoyar respondiéndolo, para nosotros tener referencia de algunos datos importantes y relevantes para la empresa proveedor integral de precios. Ya lo están recibiendo en este preciso momento y pueden utilizarlo, bueno, pueden acceder a él directamente desde su celular o desde la computadora en la cual se encuentran. Y bueno, vamos a avanzar con el periodo de preguntas y respuestas mientras, porque ya hay preguntas, ya tenemos bastantes preguntas de parte de los participantes. Vamos a iniciar con una. Dice, ¿cómo se empata la valoración a precios de mercado con la NIF 9? En este caso, deterioro de riesgo de crédito. Bueno, el deterioro de riesgo de crédito, de hecho, está muy relacionado con el tema de la valoración a precios de mercado, que es la NIF 13 y la 7. Básicamente, nosotros, por lo menos a la hora de aplicar la NIF 9, lo que hacemos es tomar en consideración los credit default swaps que tengan los emisores en el mercado. Cuando tienen credit default swaps, calculamos lo que es el deterioro a un año y al plazo al vencimiento del instrumento. Si un instrumento, bueno, perdón, si un emisor del todo no tiene CDS, lo que hacemos es aplicar una regresión con base en un agrupamiento de emisores similares, entonces, que si tienen CDS, entonces a partir de ahí se obtienen los mismos, digamos que insumos, porque en realidad el proveedor de precios, por lo menos nosotros no les indicamos a los clientes cuál es el modelo específico que tienen que utilizar, ya que depende mucho de su modelo de negocio. Pero sí les entregamos estos insumos que son para que los apliquen en sus propios modelos. Perfecto, señora Diana. Bueno, avanzamos entonces con otra pregunta. Dice, ¿el escenario de valoración de valor presente es más frecuente para valorar, los instrumentos de renta fija? Sí, correcto. En principio es más común traer a valor presente los flujos del instrumento que utilizar otras metodologías que, por ejemplo, existen los famosos comités, que digamos como invitar a un comité de expertos y hacer como una especie de encuesta. Eso lo hemos visto en mercados donde no existe la práctica todavía de la valoración razonable, digamos, con el descuento de flujos, que sí es la forma más común, más frecuente, digamos, para valorar instrumentos de renta fija. Perfecto, señora Diana. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace un proveedor de precios como PIP en este caso y lo que hace Bloomberg y Thomson Reuters?
¿cuál es la diferencia entre utilizar un servicio del otro? Ok, son servicios diferentes porque son para propósitos diferentes. Vamos a ver, un proveedor integral de precios como PIP, lo que te está dando es un precio razonable de mercado para hacer, por ejemplo, un cierre de estados financieros, estados de cuenta para tus clientes, tener referencias, por ejemplo, en el caso de las curvas, para saber cómo a qué tasa de referencia podría un emisor colocar, o en el caso de un inversionista, a qué tasa o qué tasa podría esperar, digamos, de rendimiento de algún instrumento en particular con cierto nivel de riesgo. Eso es lo que da un proveedor de precios. Lo que da una empresa de estas que tienen como plataformas, digamos, o esas terminales, pues es un servicio diferente. Ellos tienen desde noticias hasta la posibilidad de realizar transacciones, pero yo diría que el único campo en el cual, digamos, hay cierta intersección o que nos suelen confundir es cuando ellos presentan precios que son indicativos. Pero como les mencioné en la presentación, un precio indicativo se diferencia de un precio ejecutable, en que en el caso del precio ejecutable necesariamente es un precio al que habría alguna persona del otro lado dispuesto a realizar esa transacción. Y nosotros no copiamos, por cierto, los precios, digamos, de una de estas plataformas. No es que yo llego y tomo ese precio y eso es lo que yo publico. Nosotros los aplicamos, nosotros tomamos información de las transacciones y de las posturas aplicados a una metodología y ese es el resultado del precio de valoración. Súper, señora Diana. Bueno, vamos a entrar en otra pregunta que dice, dentro de la presentación en donde se hablaba de las diferentes tasas, ¿cuál sería la mejor tasa? Tres tasas, la LIBOR, Prime, para en este caso el cupón. ¿Cuál sería la mejor tasa? La mejor tasa para el cupón, bueno, depende. Es que para el cupón, según la perspectiva de quién, ¿verdad? Y qué es lo que anden buscando. Vamos a ver, como les decía, nosotros no somos asesores, pero en realidad la mejor tasa dependerá, en el caso de los emisores, de sus necesidades de financiamiento y el proyecto para el cual se estén endeudando y la posibilidad de generar flujos a futuro, ¿verdad? Eh, También dependerá de las condiciones del mercado. Puede ser que en un mercado donde yo veo que la tendencia a futuro es hacia la alza, pues tal vez pueda conseguir endeudarme, digamos, con tasa fija, pero si esa variable de pronto me conviene más software compuesta a 90 días o a 180 días, eso dependerá de las condiciones del emisor. Y también la cara opuesta, ¿verdad? Del inversionista, pues, si es un inversionista que está dispuesto a enfrentar esas volatilidades o esas variaciones de la tasa de cupón, pues a final de cuentas dependerá mucho de cuál es su aversión al riesgo, cuál es el horizonte en el que está pensando invertir, cuál es el objetivo de esa inversión. Así que ahí mi recomendación sería que consulte con su asesor, en realidad, porque dependerá de esas condiciones. Perfecto, señora Diana. Bueno, dentro de la misma línea de tema, dice otra de las preguntas. ¿Qué está o va a ocurrir ahora que la tasa de referencia LIBOR ha dejado de ser la tasa de referencia interbancaria a nivel internacional? Bueno, en otras plazas, yo diría que Panamá no es la excepción. Se está dejando de utilizar la LIBOR como referencia, tanto para las emisiones como para los créditos, para las emisiones de títulos valores, me refiero, como para los créditos. En ese caso, lo que están haciendo es buscar otras referencias. Por ejemplo, yo les mencioné en la presentación la software. En el caso de Costa Rica, ellos desarrollaron la tasa TRI, que podría también funcionar como referencia en el caso de las operaciones en dólares, la TRI en dólares. Siempre que se tenga la posibilidad de cambiar la referencia de LIBOR a otra tasa, ojalá y digamos con la misma noción de periodicidad que sea clara para el posible inversionista o para el deudor, pues la respuesta sería esa, a actualizar la referencia. Eso es lo que está sucediendo en otros mercados. Perfecto, señora Diana. Bueno, tenemos varias preguntas todavía. Vamos a ir resumiendo también, porque también se nos está acabando el tiempo.
Dice, mencione algunos factores que posiblemente no recogen los modelos de valoración. Bueno, los modelos de valoración, hay varios factores que no recogen. Por ejemplo, la valoración parte de un principio de otro economista muy famoso, que es, toma en cuenta toda la información conocida de mercado en un momento preciso. Pero información conocida de mercado, o sea, significa información conocida por todos o por la mayoría de nosotros los que estamos en el mercado. Por lo tanto, no toma en cuenta información que no es de ninguna manera posible que esté en el dominio público. Por ejemplo, no toma en cuenta que si un participante salió a vender un instrumento particular a un precio con un descuento muy importante, digamos, pasando de un rendimiento del 3 a un rendimiento del 5, y digamos que eso significa que el precio pasa de ser de 100 a 90, pues en ese caso nosotros no podríamos saber, o el modelo no sabe por qué razones está realizando esa operación. Lo único que sabe es que había un precio que estaba a 100 y ahora hay un precio que está a 90. ¿Por qué razones los participantes realizan ciertas operaciones? Pues eso no lo puede recoger el modelo. Tampoco el modelo recoge algo que yo considero que es extrabursátil también, que es el tema de qué tan bueno es el gerente o el CEO o el CFO de una corporación, y que de pronto saca una emisión de deuda. Eso no es posible que el modelo lo recoja. Lo que sí recoge el modelo es la observación de cómo el mercado valoró esas características de esa corporación. Pero no puede decir, es que si lo maneja el señor Pérez debería tener tal tasa, y si lo maneja el señor Ramírez debería tener esta otra tasa. Eso no. Perfecto, señora Diana. Bueno, para terminar ya la etapa de preguntas y respuestas, vámonos con la siguiente, que dice, ¿cuáles son los beneficios para los usuarios y el mercado de que se emplee o exista la figura del proveedor de precios? Ok, para las instituciones, para los inversionistas institucionales, yo diría que el primer beneficio es concentrarse en su negocio. Nosotros, por lo menos los proveedores de precios, es a esto a lo que nos dedicamos. Como ustedes espero hayan podido notar, esto es algo que requiere una inversión importante en tecnología y en especialización. No es lo mismo, por ejemplo, tampoco utilizar un precio, digamos, indicativo de una plataforma, justamente porque no podés auditar de dónde sale ese precio. No te queda certeza, diría yo que es la palabra, de si ese precio es ejecutable o no ejecutable, si las fuentes de las cuales viene son ejecutables o no ejecutables, si las fuentes de las cuales viene es el mercado más líquido o no es el mercado más líquido de ese instrumento. En cambio, un proveedor de precios te ofrece una metodología que puedes replicar, que puedes auditar, que en caso de dudas te puede atender, te puede atender las consultas. Yo diría que eso es muy diferente a simplemente hacer una valoración interna, que además me crea el problema de un potencial conflicto de interés y el costo de tener que hacer la inversión que les mencioné, sino que además le da transparencia al mercado en cuanto a que, como les decía, las metodologías son públicas. Y en caso de una persona, digamos, por ejemplo, que sea un aportante en un fondo de pensiones o en una sociedad de fondos de inversión, un ahorrante o un ahorrante en un banco, le da la tranquilidad de que si ve que ese fondo de pensiones está en grado de solvencia, o la sociedad de fondos de inversión me entregó un estado de cuenta, la sociedad de pensiones me entregó un estado de cuenta que dice que mi participación en esa actividad vale tanto. O sea, hay un tercero independiente que no tiene ningún potencial conflicto de interés que le asignó una valoración a esas inversiones. Yo diría que por lo menos desde la perspectiva de uno como pequeño ahorrante, eso le puede dar tranquilidad. Ver un estado de cuenta que se alimentó de información preparada por un tercero especializado que no
no tiene ningún potencial conflicto de interés. Perfecto, señora Diana. Bueno, de esta manera culminamos entonces la etapa de preguntas y respuestas. No sé si antes de la clausura gusta dar algunas últimas palabras. Y yo les agradezco mucho la oportunidad, les agradezco mucho la atención. La verdad, les agradezco también las respuestas, la participación fue excelente, me encantaron las preguntas. Si alguno tiene alguna duda adicional, por favor, no duden en escribirme. Voy a dejarles aquí un correo electrónico. Por si tienen consultas, las pueden enviar a este correo electrónico, serviciocliente@piblatam.cr. Eso me permite a mí dirigirlas a las personas de operaciones o de investigación y desarrollo, dependiendo de la naturaleza de la consulta, pues podríamos dirigirlos a la persona adecuada. O si ustedes gustan, me pueden escribir a mí directamente, será un placer atenderles. Y espero que les haya sido de mucha utilidad esta actividad. Perfecto, señora Diana. Muchísimas gracias por la exposición en este tema, ya que sabemos que es de suma importancia para todo el público inversor y aquellas personas que desean conocer la raíz del proceso por el cual pasan siempre los instrumentos para ser valorizados. Y bueno, a la vez le hacemos conocer que Latinex cuenta con el programa de educación bursátil abierto para profesionales, estudiantes y público en general, con capacitaciones como Hablando de Bolsa, curso intensivo del ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, cómo invertir en renta fija, el análisis técnico, entre otras más. Para más información sobre nuestras capacitaciones y eventos, puede escribirnos por medio de nuestro correo electrónico educacion@latinexgroup.com o visitarnos en nuestra página web www.latinexbolsa.com. También le exhortamos a estar pendiente de nuestros comunicados oficiales en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para participar de más intervenciones como esta. En nombre de la Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex, Central Latinoamericana de Valores LatinClear y proveedor integral de precios, le deseamos pasen una excelente tarde.